Buenas tardes. Vamos a empezar hoy la conferencia que hemos titulado La rehabilitación del Ateneo de Madrid, que la organiza la sección de arquitectura con la Junta de Gobierno, que no ha aparecido ahí, se ha borrado la palabra arquitectura, se ha quedado tapada con la foto. Y hoy nos acompaña Julio de la Fuente, que junto con Natalia Gutiérrez son del equipo Gutiérrez La Fuente Arquitectos. Tienen una larga experiencia de más de 15 años, que ya en arquitectura es un éxito con tantas crisis que estamos pasando, y pues tienen obra en Alemania, Bélgica y en España, por supuesto, ¿no? Entonces, ahora mismo están haciendo, aparte de la rehabilitación del Ateneo, la sede del Metro de Madrid, y en la Plaza Castilla, y otros de viviendas que también tienen. Pero sobre todo quiero destacar que tiene varios galardones en concursos internacionales. Tiene, por ejemplo, el Premio Colegio de Arquitectos de Madrid de 2013, el Premio de la revista Bauwelt alemana de 2013 y sobre todo, pues que en nuestra casa, pues el trabajo que está desarrollando nuestra casa es un trabajo longevo. El proyecto creo que tiene 5 años aproximadamente y empezaron las obras en mayo del 2019. Y entonces, bueno, pues está previsto que termine a primeros del mes que viene. Nosotros habíamos convocado la conferencia porque en un primer plazo estaba considerado que a mitad de este mes finalizaba, pero ha habido unos problemas con el montaje del ascensor y entonces se ha retrasado 15 días. Pero bueno, digamos, la obra gruesa, la obra sustancial, desde luego que está hecha y es lo que nos va a contar Julio de su gran proyecto y sobre todo la sensibilidad que han tenido para trabajar en un edificio que es monumento histórico-artístico, bien de interés cultural con categoría de monumento histórico-artístico, con la Comisión de Patrimonio siempre detrás, vigilando, y sobre todo porque nunca sabes lo que te vas a encontrar cuando empiezas a trabajar en alguna sala histórica o incluso en las cubiertas del edificio. Entonces, Julio nos va a hablar de la obra y yo voy a hacer una breve presentación de lo que es la historia estilística o arquitectónica del edificio, a modo de introducción, porque luego será más entendible lo que es la obra que va a explicar Julio, sobre todo lucernarios, escaleras, etcétera. Bueno, yo quiero empezar sobre todo pues, recordando que estamos en el Bicentenario, porque hace 200 años, el 14 de mayo de 1820, un grupo de 92 ciudadanos, entre escritores, pensadores, científicos y políticos liberales, todos con inquietudes culturales y de progreso, se reúnen en la madrileña Sociedad Patriótica y Literaria y fundan el Ateneo Español, germen del actual Ateneo. Ese día firman los estatutos de una nueva sociedad cultural con sede en la calle de Atocha número 23. 3 años más tarde termina esta aventura liberal al restablecer el rey Fernando VII el régimen absolutista. Los liberales se exilian en Londres, en donde fundan el Ateneo Español. Viajan por Alemania y Francia, recopilan libros y revistas, en su mayoría científicas, que serán la base de la biblioteca del nuevo Ateneo. Allí permanecen hasta su vuelta a España en 1833. 2 años tardaron los exiliados ya en Madrid y los jóvenes ateneístas en llegar a un acuerdo de refundación del Ateneo. Será el 31 de octubre de 1835 cuando se constituye la institución denominada Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, o sea, nuestro Ateneo actual. Muchas fueron las sedes del Ateneo madrileño desde su fundación en 1820. Permanecieron en la calle Atocha y otros lugares hasta el 31 de enero de 1884, cuando se inaugura el edificio actual donde estamos. La nueva casa es diseñada por los arquitectos de ideas eclécticas Enrique Fort y Luis Landecho y decorado por el también arquitecto Arturo Mélida, en el que se aunan todos los estilos, el clasicismo romano, el romanticismo, el neomudéjar y la arquitectura de hierro. El Ateneo de Madrid lo forman los edificios de la calle Prado 19, 21 y Santa Catalina 10. Está declarado bien de interés cultural con categoría de monumento, según decreto 5 de 1992 del 6 de febrero. Los arquitectos.
Enrique Fort y Goyenet, 1850-1908. Finaliza los estudios de arquitectura en 1834, es titular de la Cátedra de Estereotomía en 1877 y de Tecnología y Arquitectura Legal en 1885. En la Escuela de Arquitectura de Madrid da clases y a partir de esa fecha ejerce la carrera en solitario. La Galería de Retratos del Ateneo, el monumento neogótico a Colón de Madrid, en la Plaza de Colón, y los sepulcros del Descubridor de Colón en la Catedral de Sevilla y el del Marqués del Duero de Madrid. En Toledo restaura San Juan de los Reyes y diseña la Escuela de Artes y Oficios en 1882. Amigo de Benito Pérez Galdós, ambos socios de esta casa, realiza ilustraciones para los episodios nacionales del escritor canario, que ahí podemos ver las ilustraciones que veis aquí a la derecha, que son, la verdad, unos dibujos fantásticos. Vamos a hablar ahora del edificio. Analizamos el edificio del Ateneo, sus autores y las tendencias artísticas del último cuarto del siglo XIX, y podemos resumir que la arquitectura de esta octa casa es un claro exponente del eclecticismo decimonónico madrileño. En el edificio se encuentran reflejadas las teorías arquitectónicas neoclásicas de la Academia de Bellas Artes de la mano de Ventura Rodríguez y de Juan de Villanueva, y las posteriores de los profesores de la Escuela de Arquitectura, su fundador, Juan Miguel de Inclán, que inicia los estudios de medievalismo, y Francisco Jareño al incorporar la arquitectura de hierro en nuestra propia arquitectura, como la vemos en nuestra casa. La fachada, estos son los planos originales del edificio, que tenemos la fachada a la izquierda y luego las dos plantas y con unos detalles constructivos de la estructura. ¿Pasa? Ahí. La fachada es un compendio de diseño perfectamente aunados que reflejan ideas renacentistas, neoclásicas e historicistas, en la que pervive una tendencia a completar todos los espacios con elementos decorativos, lo que nos recuerda al horror vacui, sentir que es una eterna constante en el arte del ser humano, o sea, lo que es que no puede haber un espacio vacío en la fachada, todo tiene que estar relleno, digamos, de decoración. Es el elemento principal del edificio en donde se debe reflejar la función que se desarrolla en su interior. El eclecticismo decimonónico transmite la imagen de uso cultural que contiene la institución, mediante la utilización de un diseño clasicista, al ser un edificio institucional, como el nuestro, aunque sea de carácter privado. El diseño de la fachada está basado en un primer cuerpo, que vemos allí a la izquierda, un primer cuerpo a modo de arco del triunfo, que los arquitectos recuperan la idea del arco de Tito del año 82 después de Cristo en Roma. Este arco ha sido el arco triunfal más famoso de los erigidos por ser el modelo elegido en el Renacimiento para fachadas de iglesias y palacios. El módulo central está flanqueado por sendas pilastrillas de doble columna y el tramo central, dividido en tres espacios, contiene las efigies de las tres grandes figuras de nuestra cultura universal: Velázquez, Alfonso X el Sabio y Cervantes. Y termina la fachada con una importante cornisa clasicista a modo de cajón renacentista, muy rotunda, muy pesada, que sostiene una balaustrada de corte modernista. La fachada posterior refleja una expresión artística que completa el eclecticismo del edificio. Incorpora otro estilo diferente al de la fachada principal y a los espacios interiores. El diseño ejecutado en ladrillo es de estilo neomudéjar, que podríamos llamar neoalmohade, por la filigrana de los paños decorados que nos recuerda a la arquitectura almohade de los siglos XII y XIII, por ejemplo, el alminar de la mezquita de Sevilla o la torre o la giralda de la catedral del siglo XII, y que es coetáneo con el románico de Castilla y León y de Aragón. En el siglo XIII renace en Toledo, a finales ya del siglo XIII renace en Toledo, en donde se mantiene hasta el siglo XVI y pervive en toda España hasta el último tercio del siglo XIX y principios del XX, como es nuestro caso. De finales del XIX se recupera el neomudejarismo en toda la arquitectura y vemos muchos edificios en Madrid, como las Escuelas Aguirre, por ejemplo, al lado del Retiro, que es también de estilo neomudéjar. El interior, con la escalera principal de acceso al edificio, es una continuación de la idea clasicista de la fachada, en la que incorporan elementos románicos, que son las columnillas que veis ahí arriba. Tiene un vago recuerdo a las escaleras palaciegas de estilo imperial, envuelto entre paramento de un falso despiece de sillería horizontal clasicista.
Sobre estos aparecen pequeñas columnas neorrománicas estucadas, imitando mármol, apoyadas en grandes ménsulas que sustentan las enormes vigas. En la decoración interior, diseñada por el arquitecto Arturo Mélida, confluyen el romanticismo, la expresión artística de la escuela de William Morris y la seriedad clasicista e imperialista que se aunan en el salón de actos. Cuando digo imperialista, me refiero al imperialismo romano, que se aunan en el salón de actos y en la galería de retratos. La concepción del diseño del edificio es una confirmación de la teoría de Luis Landecho, uno de los arquitectos de esta casa, que escribió años más tarde, en 1905. La arquitectura clásica es la más apropiada para los monumentos civiles, la medieval para los religiosos y la árabe para el esparcimiento. Aquí tenemos una arquitectura clásica para la cultura. Destacamos el contraste del lenguaje iconográfico existente en la fachada y en el interior del edificio. En la primera, la fuerza beligerante expresada en los elementos vegetales que se transforma en el interior en amables líneas de una naturaleza inofensiva. Como vimos en la fachada, esas ramas vegetales con unas puntas muy fuertes de lanzas, parecían lanzas, no eran estrías de ramas, de palmeras, y en cambio en el interior se suaviza. La fuerza expresiva de Forlán Deschaux, representada en las ramas de palma de los elementos arquitectónicos de la fachada, cuyas hojas se transforman en punta de lanza, son un claro exponente de la enérgica expresión militar romana, que contrasta con la interpretación de los interiores de Mélida en la sutil ligereza de las ramas de palma mecidas y alabeadas por el viento, cuyas hojas son finas agujas curvadas que transmiten sosiego al observador. Aquí las podéis ver envolviendo los cuadros. La representación iconográfica de Forlán Deschaux en todo el edificio y particularmente en los elementos de las fachadas, en las columnas de la escalera y junto con la del salón de actos de Mélida, en donde preside el techo y aparece en los capiteles de las pilastrillas que marcan los retratos, son la imagen simbólica del dios Ra egipcio, Helios o Apolo griego y del Sol Invictus romano, la corona solar que tiene el dios Apolo. Esta simbiosis, esta representación se transforma oriental, de oriente europeo, se transforma en occidente en la casa de la sabiduría, de la cultura y del arte. Todo ello se aúna en la arquitectura, en el templo del conocimiento, en la casa de Atenea, o lo que es lo mismo, en nuestra adopta casa, en el Ateneo. Aquí vemos la representación que comentaba antes de la galería de retratos, de estilo William Morris, con toda esa vegetación de Arturo Mélida, y luego la representación, la iconografía de instrumentos musicales, paleta de pintor, el compás del arquitecto, todo eso se refleja en la galería de retratos. O sea, digamos, todas las funciones que se desarrollan en esta casa están ahí y que luego está reflejada también en las alegorías del techo. Aquí tenemos otro estilo diferente, el despacho de Manuel Azaña, Art Deco, y luego el que tenemos aquí a la derecha, veis la foto ya montada. Todas estas fotos que yo he puesto son anteriores a las obras, las de las obras ya las pondrá Julio. Tenemos la cacharrería con el neogótico en un techo neorrenacentista y el otro lado de la cacharrería es un neobarroco con las pinturas de Madame Anselma en el techo, que hacen un excelente espacio. Aquí tenemos en la biblioteca, sobre todo, otro factor importante que interviene como primicia en el siglo XIX en la arquitectura, es el hierro, la arquitectura metálica. Se llama arquitectura de hierro, aunque sea de fundición de hierro. Tenemos la escalera, las columnas de la escalera, ese detalle de capitel también, y luego todas las pasarelas de la pecera de lo que es la biblioteca y el lucernario, el techo, allí vemos las vigas curvadas, todo eso es estructura metálica. El primero que lo hizo en España fue Jareño, Francisco Jareño, con la Biblioteca Nacional y Museo Arqueológico que tenemos allí en el Paseo de Recoletos. Como conclusiones, podemos decir, el edificio aúna el clasicismo a lo romano expresado en la fachada, fiel reflejo del arco de Tito de Roma, la escalera presidencial
de reminiscencias renacentistas, el romanticismo en la decoración de la galería de retratos, la clásica sobriedad con pinceladas románticas del salón de actos, la cacharrería con elementos neogóticos y techos renacientes y barrocos, el art déco del despacho de Azaña y la fachada posterior neomudéjar. O sea, un compendio de estilos que forman una unidad perfectamente integrada. La unión de los diferentes estilos artísticos del pasado le convierten en un verdadero ejemplo del eclecticismo. Como dice Fernando Chueca-Goitia, presidente de nuestra casa, el arquitecto ecléctico cultiva todos los estilos. Y en este edificio, Forlán, Decho y Mélida son un claro ejemplo de esa tendencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, presidente Juan Armindo, por la invitación y por esta introducción al edificio, que es el terreno fértil para poder explicar cómo ha sido este proceso de los últimos 6 años de la rehabilitación y restauración del Ateneo. De acuerdo. Bueno, la colección de estilos que ha comentado Juan nos sirve de base para comentar la actitud principal de nuestro trabajo, que ha sido una labor de arqueología contemporánea, en la que primero hemos tenido una labor de conocer y de poner en valor todos los fragmentos que componían el edificio, para luego poder clarificarlos y actuar sobre ellos y usar todo el pasado para construir el futuro. Y me gustaría empezar con esta foto para comentar los agentes que han participado durante estos últimos 6 años en el proceso. Esta es una foto de la obra. En esta foto no está presente el Ministerio de Fomento, que, como saben, es el inversor de la obra, pero sí que estamos gran parte de los agentes. Está representado en esta foto don Juan Armindo, está presente el Ateneo, y nos gustaría desde aquí agradecer todo el apoyo del Ateneo, de tanto los distintos presidentes, distintas juntas que hemos conocido, como está presente también el conserje mayor, Javier, que en esta foto quiere representar a todo el personal del Ateneo, y queremos agradecerles por el apoyo incondicional, y también por que yo valoro mucho que no hayan tenido una injerencia en el proyecto, que entiendo que a veces es difícil cuando se están haciendo unos trabajos en tu propia casa, y agradecemos doblemente esa colaboración. Estamos parte del equipo, mi socia Natalia Gutiérrez, que se ha incorporado, está sentada en segunda fila, y nuestro equipo de la Dirección de Ejecución Material, Jorge Carrión y Ignacio Moreno. También nos gusta agradecer a la constructora PEXA, con el jefe de obra Miguel Ángel Pérez, José Garcés y el encargado Ángel Ayer, que han realizado un trabajo realmente con los mismos medios auxiliares y dificultades parecidas de cuando se realizaron aquí las obras, por el emplazamiento del Ateneo, la dificultad de los acopios, de los medios auxiliares, y agradecer también el esfuerzo. Y el último agente, el quinto agente, que es el edificio, que hemos ido durante estos años entablando una relación con el edificio, descubriendo, hablando con él y viendo a través del archivo y de las diferentes calas y catas que hemos ido haciendo por todo el edificio, hasta llegar al fondo de los acabados originales, de la composición constructiva, de la estructura, etc. Sobre el edificio, con la introducción previa, un poco hay que añadir la situación del edificio. Como todos ustedes saben, el Ateneo está formado de estos 3 edificios: el edificio de Prado 21, Prado 19 y el añadido de mitad de siglo de Santa Catalina 10. Y en ese trabajo de arqueología contemporánea, esta es una foto de Luis de Landecho, nos hemos visto también apoyados por el Departamento de Restauración del Ateneo para poder entender el edificio y entender también un poco la conexión del edificio con otros edificios que hay en Madrid, como por ejemplo las soluciones constructivas que ensayaban los arquitectos que realizaron el proyecto a la edad de 32 años. En cierta medida, estructuralmente son experimentales, con esa arquitectura del hierro de Violet Leduc,
y algunos ensayos estructurales como la doble vigueta que está presente en el hall, aunque está con el ornamento cubierta, y que 24 años más tarde, con el encargo de Alfonso XIII, las podemos ver en la obra del Ritz, en las que digamos que Luis de Landecho hace de arquitecto local y puede desplegar todas las habilidades constructivas que ha ido ensayando en el Ateneo. La sección, y no me refiero a la sección de, como llaman en el Ateneo, las secciones, sino nos referimos a la sección del edificio y el proceso. En la primera, esta es una maqueta de hace 6 años y parte de la inversión del Ministerio está asociada a resolver una orden de ejecución que relacionada con una ITE, en la que había que resolver diversas patologías pues, de todo índole, algunas de ellas de profundo calado estructural y que amenazaban el futuro del edificio. Y en las primeras reuniones, y esto es de valorar por parte de la Casa y por parte del Ministerio, se nos animó a que el proyecto fuese más allá de la reparación de todas estas patologías constructivas de entradas de agua, fisuras, grietas, etcétera, y que intentara construir algo, la sustancia para los próximos 200 años del Ateneo. Y nosotros encontramos en la sección del edificio, aquí pueden ver el acceso por la calle Prado hasta el patio del Congreso con la biblioteca y la cacharrería, encontramos que la sección tenía un potencial inmenso y que realmente era muy, muy innovadora para el año 1884. Y esta sección realmente era algo que tenía que guiar todo el proyecto y guiar la inversión también. Al final de la conferencia compartiremos con ustedes un croquis que hicimos al principio, cuando no había ni siquiera un levantamiento del edificio, y lo dejamos como, en el mundo televisivo dicen, como un cebo que mostraremos al final del primer sketch en el que se ve que la sección ha ido conduciendo a todo el edificio. Esta fue una de las primeras referencias del archivo a la que nos enfrentamos, que nos dio algunas pistas acerca de la sección, y este es el espacio en el que estamos ahora mismo en esta jornada, construido con tecnología BIM. Esta imagen viene a cuento de que este proceso, esta inversión del Ministerio de Fomento para la revalorización del patrimonio histórico, es un proyecto innovador por varios motivos. Uno de los primeros es porque es, si no el primero, de los primeros procesos de contratación con la nueva ley de contratos, que le añadió una capa de complejidad, y porque es el primer proyecto de la Administración, del Ministerio, en el que se incluye la tecnología BIM para el modelado del edificio y la construcción del proyecto. De tal manera que el Ateneo, al final del proceso, se quedará con este archivo BIM, un archivo tridimensional en el que están todas las obras del Ateneo que le pueden servir para el mantenimiento y para futuras obras. Así que en ese sentido, quizá un poco más administrativo, el proceso es ciertamente innovador. También, igual que agradecemos hoy la asistencia de todos ustedes por las situaciones, es una obra complicada, ha sido una obra complicada por la pandemia, es obvio, ha sido una obra complicada porque en el transcurso de las obras ha tenido que convivir la actividad del Ateneo con las obras, cosa que no es fácil porque ya conocen, en la planta se podía ver las crujías estrechas, el fondo edificable, realmente había momentos en los que era difícil la convivencia con la cimbra, con el andamio de la escalera de 3 tramos, etcétera. Y además de agradecer de nuevo a todos los socios la paciencia con las obras, especialmente queremos agradecer con esta campaña de retratos a los operarios que han estado todo el día al pie de la obra, realizada por David de Curatola. Queremos también poner en valor el trabajo diario de esta gente anónima que va de una obra a otra, que nadie les va a poner cara nunca, pero que realmente han sido unos pequeños héroes en este proceso, especialmente en lo que a estructuras se refiere. Asociado a la sección tuvimos este lema desde el principio, y era que volviese la luz al Ateneo. En las primeras investigaciones no era una cosa obvia que toda la sección estaba articulada por 2 lucernarios. El lucernario de la escalera de 3 tramos, que estaba cegado, y otro lucernario que nadie conocía, que era el que estaba sobre el hall de acceso en lo que llamaban la sala de prensa, con la gran mesa que tenían,
y era irreconocible. Ahí se han hecho unas intervenciones en el pasado que uno de los objetivos era revertir todos los impactos negativos y recuperar los 2 lucernarios para articular la sección, porque realmente la sección es muy interesante, pero sin luz es muy difícil de articular y se puede coincidir con mucha gente en que ya desde la entrada a veces parecía un lugar un poco sombrío, de tal manera que la luz para nosotros ha sido un material más para modelar la obra del Ateneo y también la necesidad de esa luz para articular las diferentes actuaciones. Respecto a la actitud del proyecto, sí me gustaría leer literalmente dos fragmentos de la memoria del proyecto que del 2016 y que ahora en el 2021 para nosotros tiene todavía más sentido. Y es que decíamos que el proyecto trataba de enfatizar la construcción original en su contexto espacial y su auténtica materialidad sin caer en la mera imitación, para revertir los impactos negativos del pasado a la vez que acercar el Ateneo al siglo XXI. Eso fueron junto con la sección y la luz, en parte del proyecto desde el principio. Aquí pueden ver una reconstrucción de la sección del estado actual y aquí pueden ver la introducción de la luz a través de los 2 lucernarios y cómo, actuando en la sección y recuperando el hueco de la antigua escalera que han visto en el grabado, recuperando ese hueco que existía, que cuando nos pusimos a rehabilitar esos forjados apareció el hueco, tal y como lo pueden ver ustedes en el hall. Ese hueco permitía, además, una riqueza visual que se había perdido, que era establecer esa diagonal entre el acceso y la planta de la biblioteca, en la que podías ver y ser visto y tener también cierta perspectiva, no solo desde arriba, sino también desde abajo de las actividades que están pasando en el Ateneo. Respecto al alcance, esta sería una foto del estado original que se ha mostrado en la anterior presentación, que viene relacionada con el grabado de la inauguración y cómo en esta foto de obra se puede ver la actuación del lucernario y cómo ese hueco, por motivos estructurales que ya venían recogidos en la orden de ejecución, los pies derechos de todos esos paramentos estaban dañados, el forjado estaba también muy dañado por todas las intervenciones negativas. Y bueno, luego también sí que nos dimos cuenta durante la intervención que había algunas soluciones que incluso durante años habían sido muy peligrosas y los usuarios o el Ateneo no era consciente de ello, como que ese hueco estaba forjado de una manera, digamos, un poco provisional y encima había una moqueta, pero realmente no había un forjado, con lo cual durante mucho tiempo ese agujero estuvo cegado, pero no cumplía, digamos, con las condiciones de seguridad, con lo cual esta actuación tenía una parte de seguridad de uso del edificio. Respecto al alcance del edificio, no solamente ha sido un proyecto de rehabilitación y de restauración en términos espaciales y materiales, sino que hemos dividido durante todo el proceso el alcance del proyecto en lo que llamamos 7 tiempos, que son hemos intentado cuidar estos 7 aspectos por igual. El aspecto espacial, como hemos visto en la sección y en la luz, el aspecto material. Hemos querido, siguiendo los criterios de conservación patrimonial, que a través del uso de la madera se tenga una intervención, una lectura clara sobre lo que es nuevo y lo que es antiguo. Una capa más de información en la que se pueda leer sin caer en la imitación, se pueda leer la intervención. Hemos desarrollado también una actitud muy sensible, o eso hemos intentado, respecto a la condición de BIC del edificio, con ese triángulo de conocer, clarificar para rehabilitar. Hemos resuelto los puntos de la orden de ejecución, especialmente aquellos que tenían que ver con daños estructurales y de seguridad y de calidad de la envolvente en términos energéticos. Hemos afrontado el proyecto desde la sostenibilidad en 2 direcciones. La energética, resolviendo la envolvente del edificio,
que aunque a lo mejor nadie se había dado cuenta, pero en las carpinterías de la cacharrería pues cabía una mano entre la carpintería y el muro, y en el palomar esa situación se daba en bastantes puntos, y entonces energéticamente al rehacer la envolvente se ha mejorado, pero también sostenibilidad económica, al mejorar la accesibilidad, la visibilidad de los espacios y poner a disposición del Ateneo de nuevo la sala de conferencias, que durante un tiempo estuvo cerrada por el peligro que corrían por la estructura. Un punto muy importante, y esto desde el Ateneo y el Ministerio se ha insistido mucho, ha sido la accesibilidad, y es el hecho de que el añadido de Santa Catalina X los forjados del añadido estaban a otra cota, como pueden ver, por ejemplo, para ir a las oficinas o para ir a las plantas de yoga, etcétera. Y lo que hemos hecho a través de la intervención, la propuesta de intervención en el patio con el ascensor, es coser todos los niveles del edificio y que pueda ser accesible. Luego comentaré con unos gráficos acerca de esto. También poner en valor la conexión a través del patio que hay al nivel de recepción. Hay una conexión a nivel con la cafetería, donde antes había un antiguo almacén, un añadido que hicieron en el patio. Entonces, pues bueno, hemos conseguido crear esa conexión que tiene que ver con la funcionalidad y la sostenibilidad económica del uso de los espacios. Y finalmente, en cuanto a normativa, hemos trazado una estrategia en el tiempo respecto a protección contra incendios y electricidad, en la que hemos actuado en las zonas donde hemos actuado integralmente, pero hemos dejado unas trazas y un plan en el tiempo para que a futuro se pueda seguir implementando la mejora de las instalaciones y la adecuación al edificio. Bueno, algunas fotos del proceso, me gusta mucho incidir en la idea de que ha sido un proyecto de rehabilitación y de restauración. Y igual que enseñábamos las secciones, pues aquí hay unas plantas con las zonas donde se interviene de manera más intensa, asociadas a la sección, que son las que están en azul más oscuro. Y igual que el proyecto está organizado en la sección, pues nos gustaría empezar a contar por componentes, espacio por espacio, algunas claves de la intervención, que pronto podrán ser visitadas y que también es una oportunidad hoy poder introducirlas en el mismo sitio donde están realizadas, pero que todavía no se pueden ver. Lo que hicimos al principio con respecto a cómo manejamos el presupuesto de la obra fue encapsular las intervenciones por espacios y por componentes, fachada, cubierta, patios, etcétera. De manera que, como ha comentado Juan, ha dejado adivinar, en caso de que encontráramos, como hemos encontrado, daños estructurales ocultos, problemas de cualquier tipo imprevisibles en este tipo de obras, pues poder llegar con el presupuesto que teníamos a hacer actuaciones cerradas, en terminar espacios, terminar componentes, y hay otros componentes que se han quedado abiertos para una fase futura y bueno, pero ya hay una línea trazada sobre cómo deben ser esas actuaciones futuras. Respecto a la fachada, aparentemente, si uno ve la fachada ahora, pues parece que no se ha hecho mucho, pero sí que estaba en bastante mal estado de limpieza. Hemos mejorado la iluminación y hemos también rehabilitado la fachada del 19, que tenía problemas estructurales en los balcones y en las cornisas. Estos son unos planos del proyecto en cuanto a la rehabilitación de la envolvente y de la integración en el entorno de la calle Prado. Esto es como nos lo encontramos, y esta es todavía está el cartel de obra, y esta es una foto del proceso de la obra de la fachada, que fue una de las primeras intervenciones que se hizo por estrategia de obra, de ocupación de vía pública. Quizá la operación más importante y la que estaba en peor estado estructuralmente es el hall de acceso y la sala de conferencias que hay encima, que, como recordarán, estuvo cerrada durante los últimos años por los daños estructurales que comentaba.
Y esta es la foto que nos sirvió a nosotros para pensar en la posibilidad de recuperar el hueco de la escalera e investigar acerca de ese lucernario que había en la cubierta para introducir la luz. Aquí traemos algunas fotos del estado actual. También, como se habrán dado cuenta, y por motivos que realmente todo el mundo desconoce, el equipo de restauradores del Ateneo, pero la puerta luego de acceso entre el hall y la recepción, en origen era una puerta que ocupaba todo el vano y por algún motivo que desconocemos, pues en una de esas obras de mitad de siglo del XX, pues fue disminuida y fue a 2 puertas de paso convencionales. Una de las operaciones ha sido volver a recuperar ese hueco que tiene que ver con la escala del hall, y como pueden ver se intuía, aunque no mucha gente lo sabía, se intuía el plafón o se intuía ese falso techo que había ocupando el hueco de la antigua escalera. Y, por supuesto, no es que encima estuviese el lucernario, sino que el lucernario, a su vez, estaba en un estado estructural que corría realmente serio peligro, y es que además estaba tejado, que fue cuando nos dimos cuenta, cuando subimos a la cubierta, y nos dimos cuenta que eso crujía, y es que la estructura tenía un alto nivel de corrosión por la entrada de agua durante años y el peso de una cubierta de teja sobre un lucernario. A ver, esto me hace caso. Bueno, algunas de las fotos. El Ateneo también ha tenido durante muchos años un enemigo que ha sido el cubo de pintura, porque durante años la solución era el cubo de pintura y capa sobre capa. Nos hemos encontrado en la cerrajería y en todos los paramentos millones de capas de pintura de diferentes colores, sin ningún criterio, e incluso afectando a las columnas que ha comentado Juan, que ahí aparecen en el estado original, cuando llegamos, el estado actual en color blanco, y que durante la obra, algo que ya podíamos adivinar, o podía adivinar desde el Ateneo, podían aparecer algunos estucos, como de hecho así fue, y se recuperaron esos estucos que en el hall se pueden ver. También se ha sustituido la puerta de acceso porque estaba en malas condiciones, y de nuevo la intrahistoria y la pequeña escala tenían una serie de parches que solamente realmente los expertos en madera consiguieron dictaminar las distintas épocas a las que pertenecían, y era una puerta que estaba compuesta por millones de parches de diferentes épocas y que tenía serios problemas además de mantenimiento. Esta es la parte de arriba de la entrada a la sala Pardo Bazán, con los daños la campaña de catas y acerca de los daños estructurales. Y esta era la sala de conferencias, que supongo que muchos de ustedes conocían, aunque estuviese cerrada, y que estaba en estado ruinoso y estaba totalmente condenada, sin ningún tipo de uso. Esta fue la operación que ya se intuía en la maqueta y en las secciones, que era la de recuperar el hueco de la escalera y recuperar el lucernario de la cubierta con ese deambulatorio que conecta los dos espacios. Y esto pues ya son fotos que ustedes habrán visto cuando han entrado. Es un poco, como íbamos a hablar de la obra, es intencionado que sean fotos de obra, aunque el estado, como ya han podido ver, es más avanzado. Y aquí se pueden ver cómo las columnas de los estucos, cómo se ha recuperado las particiones de la puerta, incluso se ha recuperado un reloj que había original, que daba la hora y se veía desde ambos lados en la entrada del Ateneo. Y lo más importante es que simplemente desde el acceso, durante estos años de la obra, hemos podido ver cómo mucha gente se asoma a ver qué hay, dudas si entrar, si no entrar, y esperemos pues también que el lucernario sea un imán y que haga que la gente no solamente se asome, sino que quiera entrar y sea un espacio más amable para la gente que no es de la casa. Esto sería una imagen desde el rellano del acceso de la Pardo Bazán,
con esa conexión en la que se ve la sala de conferencias arriba y se tiene ese juego de diagonales. Esto es desde arriba, esa personita que había en el dibujo con la diagonal hacia la puerta. Pues yo creo que estamos convencidos en el equipo que será un sitio muy agradable donde estar, donde hacer un receso cuando estás en la biblioteca y bueno, y mirar, ver la actividad que tiene el Ateneo, la gente que viene, que va. En esta parte del hall, bueno, esta es una foto del Lucernario, fue muy importante y aquí tuvimos la ayuda de un libro que muchos conocerán, que es un libro que versa sobre la simbología del Ateneo y en especial sobre las estrellas, que el edificio cuando fue incautado después de la guerra, pues desaparecieron todas las estrellas y la simbología supuestamente o no asociada a los masones y quitaron todas las estrellas del hall de acceso. Luego, por lo visto, no quitaron las estrellas de la escalera de 3 tramos, que se mantuvieron, pero quitaron toda la simbología de la puerta de acceso, de la cerrajería y todas la de las escaleras. Y bueno, pues en esa parte, en ese trabajo de arqueología contemporánea, de ir para atrás en el tiempo para construir el futuro, pues hemos reconstruido en todas las estrellas del hall principal y también esas estrellas aparecieron durante el proceso de obra, de manera inesperada, aparecieron en la tabica de la escalera. Estaban en un estado de pudrición y eran irreconocibles, pero había unos rastros de que alrededor de ese hueco donde subía la escalera había unas estrellas, de manera que las hemos recuperado de una manera contemporánea, sin caer en la imitación, las hemos recuperado con un fresado en las tabicas del nuevo hueco, de manera que siguen estando y se recupera la memoria de las estrellas del Ateneo, que es un libro, por cierto, muy recomendable, pero bueno, yo me imagino que muchos lo conocerán y está a disposición en la biblioteca. El trabajo de sacar todos los estucos y bueno, algunas fotos de la obra. Si seguimos avanzando en el edificio, ahora llegamos a los espacios de transición, que es lo que nosotros siempre hemos llamado desde el hall de entrada, el espacio de recepción, hasta la galería de retratos. En este orden incluye varias actuaciones que cabe reseñar, que son la de la puerta, que ya hemos comentado, incluye la recuperación de ese patio como charnela de articulación entre Santa Catalina y Prado, y un acceso a nivel con la cafetería y la solución para la nueva accesibilidad del edificio. También recuperamos el lucernario de la escalera de 3 tramos. Ahora ya será un trabajo del Ateneo el criterio que se quiera para la colocación de los cuadros, bueno, esto ya ahora la obra termina y ya pues, es el Ateneo el que tiene en cuanto que termine, pues tiene los siguientes pasos a dar para recuperar el esplendor con toda la colección y el archivo. Y luego hay una cosa también, un aspecto que también costó un poco ver y estuvimos hablando con expertos y recabando información, y es acerca de los aseos. Los aseos en esta planta, estos aseos que hay aquí fuera, en el lobby del salón de actos, en origen eran solo de caballeros y tenían por una parte los urinarios y por otra parte lavabos e inodoros. Y tenían un anteaseo, que es como debe funcionar un aseo en un lobby de un espacio como este salón de actos, y tenía un anteaseo con luz directa del patio. Durante las diferentes reformas, pues se cegó ese anteaseo, se cerró, se dividieron en señoras y caballeros y, si ustedes recuerdan, pues la puerta abría directamente al lobby, con lo cual era un poco indiscreto y funcionalmente no era muy operativo, de tal manera que hemos recuperado el trazado de la planta antigua con ese anteaseo y con la entrada de luz desde el patio. Esas son las principales operaciones de lo que llamamos espacios de transición. Este sería el estado actual cuando llegamos al Ateneo. Esta labor de
arqueología con los aseos, el patio y toda esa pastilla central. Algunas fotos durante el proceso de obra. Y llegamos a las dos últimas intervenciones, que son la galería de retratos y la pastilla que da a esa fachada neomudéjar que enseñaba, que es la gran desconocida, porque realmente no tiene acceso, es un acceso restringido, y es una joya que es difícil de percibir, pero que está ahí. La galería de retratos, pues aquí la mayor parte del proyecto ha sido de restauración y ha sido de continuismo con un proyecto, una campaña de restauración de la Comunidad de Madrid del 2005, de tal manera que simplemente junto con el Ateneo de Madrid pues se han seguido todos los criterios de esa campaña con el informe del 2005, y aquí ha sido restauración pura y dura y también con una recuperación de la tarima con el despiece original, ya que esto nos pasa muy a menudo, que la memoria que pueda tener el usuario sobre estos espacios, por muy prolongada en el tiempo que sea, nunca llega a 1884. De tal manera que, aunque mucha gente piense que cosas que han visto durante los últimos 30 años, 40 años, llevan ahí toda la vida, pues muchas cosas no llevan ahí toda la vida. Han sido alteradas durante el tiempo, y ese ha sido parte de nuestro trabajo, el intentar ver qué ha sido alterado y qué no ha sido alterado. Y todo el parqué que había en estas dos salas viene de una obra de finales del 20, y es un parqué que nada tenía que ver con el despiece, el formato de estos espacios. Este es el estado de cuando empezamos el proyecto, con la intervención, fotos de proceso de la obra de restauración, y estos son fotos del proceso de la obra. Y en cacharrería y despacho de hazaña, pues el mismo criterio, algunas fotos históricas y puesta en valor de los elementos que merecen ser restaurados, los cuadrifoglios, la viguería, siempre yéndonos al estado original. Y aquí pues un trabajo de restauración, también como hablábamos de la envolvente, un trabajo muy importante en el cambio de todas las carpinterías que habían sufrido, además estaban cegadas por fuera de mala manera, etcétera. Bueno, pues ahí ha habido que tocar esa envolvente. Y el despacho de hazaña, que con el estilo, la decoración del neoegipcia, que viene como algunos sabrán, de un decorado, de una obra de teatro de Aida, que alguien decidió que tendría buen encaje aquí, entonces la rescataron de tirarla del teatro y la trajeron aquí. Y está alterada, está pintada pues con unos colores de pintura de tanque que había en stock, y luego alterada, también tenía unas capas de pintura, problemas de xilófagos, etcétera. Así que ahí también ha habido un proceso de restauración, algunas fotos del proceso de la obra, que pronto, en cuanto que se abran los espacios al público, como comentaba Juan, pronto podrán ser visitables, como siempre. Y finalmente, y ya fuera de la sección, aunque accesibilidad es bastante transversal, comentar que se han hecho actuaciones en Santa Catalina 10, acerca de la envolvente, los patios, y también otro gran desconocido, que es el ático, que estaba en un estado semi-ruinoso, y también se ha actuado cambiando la cubierta, haciendo refuerzos estructurales, y es un valor patrimonial que está a medias de explotar, pero que en nuestra opinión, y la compartimos también con los diferentes presidentes y con la Junta actual, pues tiene un potencial valor para el futuro. En cuanto a protección contra incendios e instalaciones, pues como comentaba, hemos ido atajando las áreas en las que hemos podido hacer actuaciones integrales, pero hay un diseño de una línea en el tiempo para que puedan ser completadas, pues con los cuadros de emergencias, etcétera. Y respecto a la accesibilidad, estos son unos dibujos del proyecto del 2016, en los que a la izquierda, en la caja de la izquierda, se puede ver con un color azul las zonas que son 100% totalmente accesibles,
para PMR, para personas de movilidad reducida. Y a la derecha, después de la intervención, cómo se activan la zona rosa, que es la zona principal de uso del Ateneo y también de explotación en cuanto a recursos y a sostenibilidad del Ateneo, y todas las plantas de color naranja también son activadas. De manera que, bueno, pues esta es la parte de accesibilidad. Y bueno, sí que me gustaría terminar también hablando un poco del futuro, porque se acaba de celebrar el Bicentenario, estuvimos aquí hace poco tiempo, todavía estamos en el Bicentenario, pero bueno, hay que celebrar un Bicentenario pensando en los siguientes 200 años, no cabe otra. Entonces, nosotros, para terminar la conferencia, sí nos gustaría volver a la pecera, al grabado sobre la pecera, e insistir en el gran potencial para los próximos años de una rehabilitación de la pecera, que hay mucho por hacer, y es una visión, yo creo, compartida por todos, que es uno de los grandes emblemas del Ateneo. También tenemos esta foto que nos gusta mucho, le tenemos mucho cariño, porque representa algunos de los estadios de obra gruesa, cuando de verdad aquí se estaban metiendo refuerzos estructurales, se estaban capas de compresión, perfiles, cosidos, atados, cosas que nadie va a ver nunca, pero que eran muy importantes y que es realmente uno de los nodos de este proyecto, la rehabilitación estructural de parte del Ateneo, que a lo mejor a alguien le puede gustar más o menos un tono de pintura, un tono de un suelo, el tono se oscurecerá, la pintura se cambiará, pero lo que sí que creemos que el proyecto hay que ser muy conscientes es de la solución estructural y la larga vida que le otros 200 años que le va a dejar al Ateneo continuar en pie sin problemas. Y esta es una foto en la que teníamos la lona de la obra con el grabado de la inauguración de fondo, y cuando veníamos a la obra entraba la luz por la mañana y bueno, era una foto que durante un tiempo hicimos la foto y le teníamos mucho cariño a esta imagen porque representaba el pasado, pero representaba también el futuro con esa rehabilitación estructural del Ateneo. Esta es la primera sección que, como dicen muchos compañeros, hecha en una servilleta, pero que no estaba hecha en una servilleta, pero sí que de verdad era un croquis, no es un dibujo calcado de un plano, sino que de verdad es un croquis mucho antes de tener ni siquiera la primera sección replanteada y, por supuesto, ni siquiera teniendo BIM ni tecnología como hemos tenido a nuestra disposición durante el proceso de la obra. Y bueno, este fue el origen del proyecto, lo que esperemos que sea un hilo conductor que pueda, en la medida de lo posible, siendo muy humildes, pero que esta sección pueda ayudar a la sostenibilidad en varios aspectos del Ateneo. Y sí que nos gustaría terminar con esta foto, con esta foto histórica, que aparte que nos interesa por mirar esos próximos 200 años como el Ateneo, como un faro de la actividad en el centro de Madrid, cultural, artística, pues sí que nos gusta también ver esta foto ahora en tiempos de pandemia y construir el pasado con estas aglomeraciones, construir el futuro con estas aglomeraciones y con esta imagen del pasado. Así que nada, muchas gracias y yo creo que podemos continuar ahora con el coloquio. Es cierto que el ascensor pues no se puede ver, es parte del proyecto. ¿Sí? ¿No se oye? ¿Sí? Sí, es parte del proyecto, pero el ascensor sí que tiene una ventaja, que es que llega a todas las plantas e incluso llega y ahora conecto con la primera pregunta, llega a los fondos, a los depósitos, conectando directamente biblioteca con los fondos y llegando hasta el espacio de yoga, con lo cual conecta todos los niveles del Ateneo, activando en ese color naranjita que había en los planos el edificio de Santa Catalina.
Y respecto a los fondos, realmente es o lo de la pecera o Santa Catalina 10 o tantas cosas. Nosotros hemos tenido una inversión del Ministerio, había que resolver unos problemas estructurales determinados, resolver muchos problemas y realmente todos somos conscientes que el Ateneo tiene muchas zonas, como usted ha dicho, oscuras, que necesitan poco a poco y con un plan ser adecuadas al siglo XXI, al uso, etcétera. Y los depósitos, que es una obra que no es tampoco muy antigua, sí que pueden ser mejorados en ciertos aspectos y deben ser incluidos en una mirada larga de las próximas actuaciones que se realicen. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, bueno, Juan, si quieres. Sí, no, que me comenta Juan que sí que están recogidos en actuaciones inminentes lo de la hemeroteca. Pero bueno, nosotros sí que es verdad que llevamos tiempo trabajando y además de esta obra, ahí ya está trazado un plan para las siguientes actuaciones de prioridades y para aprovechar la inercia. Y si hemos arreglado la instalación de protección contra incendios en algunos puntos, pues cómo conectar con los otros. Y sí que tiene que haber un plan global, que yo creo que espero que esta inversión sirva como punto de partida desencadenante de ese plan en el tiempo. Estaba comentando a Julio que precisamente ellos han hecho la inspección técnica del edificio, la ITE, conocida por todos, y donde ahí recoge las deficiencias de la hemeroteca, precisamente. Uno de los problemas que hay en esta casa es la estructura de los forjados de la hemeroteca y eso está reflejado en la inspección técnica del edificio. Es una de las partes en las que el edificio es innovador, en incluir esta tecnología que para la gente que no la conozca no es otra cosa que tener una construcción tridimensional del edificio y de las obras que se han ido haciendo. El modelo que está a disposición en el Ministerio, con los LOT 200, 300, que son los niveles de definición, se trabajó con el Ministerio para definir un modelo tipo y se construyó el edificio al principio en un nivel, digamos, básico, en un LOT 200, y luego se ha ido implementando mes a mes con la evolución de la obra en un sistema que se está implantando y que va a ser el normal y que tiene, como comentaba, la ventaja de que el Ateneo se va a quedar con un modelo tridimensional para el futuro, con las instalaciones, con información sobre los acabados y además del proyecto, del fin de obra, de herramientas más tradicionales, pero creemos que es una herramienta que si se sabe utilizar se puede ir refrescando en el tiempo y se puede tener siempre un archivo, digamos, con todo el Ateneo. Esas imágenes que han visto ustedes, que muchos no estarán familiarizados, fue una reconstrucción 3D que se llama Nube de Puntos, que bueno, es curioso el sistema, que es una digitalización tridimensional de los espacios, de tal manera que bueno, no sé, consideramos que para el futuro y para el mantenimiento, cualquier modelización que se quiera hacer en un futuro, energética, de lo que sea, pues es algo que el Ateneo se ha quedado con ello. Es imparable que programáticamente las bibliotecas están cambiando y están cada vez asumiendo el espacio de la biblioteca otros usos, mediateca, invitando a bibliotecas, espacios de niños, espacios interactivos de actividades, de conocimiento. El uso se está ampliando que el mero zona de estudio, zona de depósito. Con lo cual, eso es una realidad. La tendencia, que lo decía Borges en la Biblioteca de Arena, es esta atomización del conocimiento que se está viendo además con la pandemia, que se ha subido a otra velocidad con la digitalización y con el conocimiento telemático, etcétera. Eso es imparable, pero visitamos, en plena redacción de este proyecto, visitamos la biblioteca del Rijksmuseum de Ámsterdam, que para nosotros es un ejemplo, el que le apetezca echar un vistazo, es un ejemplo de biblioteca que la acaban de rehabilitar y que si uno ve la biblioteca y ve la pecera,
pues puede que visualice rápidamente cómo sería la pecera rehabilitada, y seguía en uso con trabajos de investigación y sobre todo albergando el patrimonio, que es la colección. En este caso tiene una doble función la pecera, no solamente es el uso que tiene, sino que patrimonialmente el contenido tiene que ser preservado y tiene que ser mantenido en la pecera. Entonces, es imparable, programáticamente tiene que ser enriquecido los usos para que sea sostenible, porque las actividades del 19 ya no son las que eran, igual que hay ceniceros en la biblioteca, pues nos podemos imaginar, ¿no?, lo que va a venir ahora. Pero bueno, somos optimistas que programándolo y teniendo una digitalización fuerte a futuro del archivo, pues la biblioteca puede ser un espacio de referencia. A lo mejor, Juan, yo desconozco cómo era, esto no ha sido objeto de la intervención, y desconozco cómo era. Lo que sí que en el archivo se pueden ver son las fotos de la reforma que hubo aquí, que fue de calado. Simplemente la platea no era un plano inclinado, sino que tenía forma de herradura. La gente que haya podido consultar en la biblioteca lo ha podido ver. Era un parlamento en herradura y realmente lo desconozco. No sé lo que había ahí. Bueno, lo que sí está claro que esos dos paños que hay ahí son iluminación de dos patios de ventilación que hay ahí, uno en cada lado, que hacen el ochavo de la planta. Esas dos cristaleras. Por eso no tienen decoración, porque es iluminación y ventilación que dan a dos patios de luces. Y luego, respecto a la primera pregunta, bueno, pues está aquí Natalia Gutiérrez y he visto ahí en penúltima fila al director de ejecución material, Jorge Carrión, que realmente pueden corroborar que se ha quedado muy poco de las actuaciones previstas sin ejecutar. No me atrevería a decir el tanto por ciento, que probablemente no tenga que ver con el presupuesto, pero se ha quedado un porcentaje muy pequeño de actuaciones. Sí. No, de contraincendios, donde hemos actuado se ha ejecutado. Esa es un poco la filosofía, donde se actúa se deja cerrado, se deja ejecutado. Pero hay un porcentaje muy, muy pequeño de obras que se hayan quedado sin realizar. Y bueno, es la carpintería, el patio. Cuando hablo de patio me refiero al pavimento del patio, que debajo hay un depósito, que en su día el patio llegaba hasta abajo y se hizo un depósito. Pues todo ese paquete de suelo se ha rehecho, y todas las carpinterías de ese patio y la restauración de la cerrajería. O sea que sí que ha habido ahí un trabajo intenso, y el ascensor, que ahora llega a esa planta. O sea, todas las cubiertas... Ahí, se ha apagado. Ahí. Todas las cubiertas de Santa Catalina también se han arreglado, que es en la zona donde está yoga y la zona donde está sin rehabilitar, un espacio que tenemos perdido arriba, el ático sin utilizar. Pues todas esas cubiertas también se han hecho, y las carpinterías de esa zona, también del ático, también se han hecho. No solo del Palomar, sino de la planta que hay encima también se han hecho. Pues no sé, en el momento que se terminen las obras, el proyecto estará en disposición. Claro. Ya lo tiene el Ateneo. Claro. No sé si... Hombre, sí que había algunos planes, pero no sé. Sí. Bueno, me parece interesante, ¿no? Son documentos muy bonitos los que habéis elaborado, y es un edificio muy complejo, un proyecto que además pues tiene cosas todavía de proyección a futuro por entenderlo mejor, ¿no? Y también con una parte, pues a lo mejor de información económica podría ser interesante también. En Secretaría disponemos del proyecto original. Solo falta que nos entreguen el proyecto modificado, claro, cuando terminen la obra, eso evidentemente. Pero allí se puede consultar el proyecto original, el que salió a licitación y con el que se empezó la obra. Está en Secretaría y se puede consultar. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere? O dilo. Gracias. Porque claro, yo quería hacer una pregunta que no es la pregunta del punto y final, ni mucho menos, ¿no? Pero es una pregunta que me ha surgido, y es que las obras realmente ¿cuándo terminan? Punto primero. Segundo, ¿cuándo se van a recepcionar y cuándo creen ustedes que realmente podremos disponer de los espacios sin ninguna traba o impedimento? Al margen del COVID me refiero, digo oficialmente.
¿Cuándo se podrá disponer de las obras, por fin? Gracias. Pues las obras, una cosa es cuando se terminen, que es inminente, y otra cosa es el proceso, que yo no puedo hablar por el Ministerio, porque lleva un proceso de recepcionar, de intervención del Estado, etcétera. Por nuestra parte, y en esto estamos muy tranquilos, y Juan, Alfonso lo saben, hemos remado todo lo que hemos podido siempre. El Ministerio ahora mismo quiere concluir, la voluntad es de concluir lo antes posible con estas obras y que el Ateneo lo pueda usar, pero yo después de estar desde el 2015 no me atrevo a dar una fecha cuando no depende de nosotros, del equipo técnico. Pero es inminente, es dentro de muy poco. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Nada. ¿Ninguna más? No. Bueno, vale. Bueno, pues en primer lugar quiero dar las gracias a todos ustedes por venir aquí, socios y no socios, y ateneístas, y también, bueno, a los arquitectos, a Natalia, que está ahí, que no ha querido estar con nosotros aquí arriba, a Julio y a Jorge, el aparejador, José Carrión, a Ignacio Moreno, también a PEXA, al encargado general Miguel Ángel Pérez y al jefe de obra José Garcés, porque realmente es una obra muy laboriosa, como habrán podido ver ustedes. Y ya para finalizar, la sección de arquitectura tiene organizado para el mes de marzo, el día 16, un proyecto muy bonito de arquitectura sostenible, pionero en Madrid, sobre un edificio de consumo cero, que es pionero. Incluso el otro día salió en televisión un reportaje por ser novedoso. Y luego el 23 de marzo yo daré una conferencia sobre Ventura Rodríguez, la transición del barroco al neoclasicismo. El 15 de abril he invitado a una licenciada en Historia del Arte, porque acaba de presentar su tesis doctoral sobre las fortalezas americanas, un tema muy interesante y poco estudiado, y nos va a hablar sobre la fortaleza de San Juan del Puerto Rico. Si quien haya visitado Puerto Rico, yo lo conozco, eso es de las grandes fortalezas de América, de las más grandes. Y además está intacta, está fantástica. Y el día 29 yo presentaré un libro sobre la arquitectura del castillo y las murallas de Cuéllar, que estaba programado para final de enero, pero con esto de la pandemia se tuvo que anular. Y muchas gracias por venir y os esperamos en las próximas conferencias.